Llevas años leyendo, escuchando, formándote, y aún así hay un número que no sube, un tipo de persona que sigues atrayendo, una decisión que nunca terminas de tomar, algo que se repite con una precisión que ya empieza a parecer imposible que sea casualidad. Este vídeo va de eso, de por qué tu pasado te está poniendo un precio sin pedirte permiso, y de cómo cambiarlo, no solo entenderlo. Si te quedas hasta el final, voy a contarte una escena concreta que me pasó cuando tenía 26 años en Londres, que resume en un minuto todo lo que voy a explicar en los próximos 15. Antes de entrar en materia, suscríbete al canal. Aquí subo un vídeo cada día entrenando esta frecuencia, y si no te suscribes, el algoritmo te va a perder. No me lo hagas a mí, no te lo hagas a ti. Ahora sí, piensa en la última vez que estuviste a punto de pedir más dinero por tu trabajo, o de mandar ese mensaje al cliente, o de publicar algo en lo que llevas semanas trabajando. Estabas listo, lo tenías preparado, y entonces algo muy sutil pasó por dentro. No fue miedo exactamente, fue algo más parecido a una certeza, una voz que no usa palabras, que simplemente sabe que no va a funcionar, que sabe que no eres suficiente, que sabe que pedir más es peligroso o ridículo o arrogante, y diste marcha atrás. O lo mandaste pero con disculpas de más, o lo publicaste pero bajaste el precio antes de que nadie te preguntara. Esa voz no es tuya, o mejor dicho, no nació en ti, la heredaste. La pregunta que quiero que tengas abierta mientras escuchas esto es la siguiente: ¿por qué una persona inteligente, preparada, que ha leído y estudiado y trabajado duro, sigue operando a un precio que ella misma sabe que es mentira? ¿Por qué el conocimiento no mueve nada? Vamos a ver la raíz. El problema no está en lo que sabes, está en lo que tu sistema nervioso aprendió antes de que pudieras elegir. Cuando tenías entre 4 y 12 años, tu cerebro estaba en un estado de absorción casi total. No filtraba, no analizaba, no decía sí o no, grababa lo que veía en casa, lo que se decía en voz alta y lo que no se decía pero se sentía. Si en tu entorno el dinero siempre llegaba con tensión, lo grabó. Si pedir era recibir un no seco, lo grabó. Si destacar traía incomodidad, si ser ambicioso sonaba peligro, si el éxito ajeno generaba envidia en los adultos que te rodeaban, lo grabó todo. No lo grabó como recuerdo, lo grabó como verdad, como instrucción de funcionamiento. Y ahora tienes 30, 40, 50 años y escuchas podcast de mentalidad y lees sobre abundancia y lo entiendes. Racionalmente lo entiendes todo, pero hay una capa más profunda, la que funciona por debajo de lo que piensas, que sigue ejecutando el programa original. Esa capa no lee libros, no escucha audios de motivación. Esa capa solo cambia cuando la trabajas directamente, en el estado en que se grabó originalmente. Imagina que estás cerrando los ojos para dormir esta noche y la cabeza se enciende, no con pensamientos creativos, con un inventario de lo que no hiciste, lo que no eres, lo que no llegará. Eso es ese programa ejecutándose en tiempo real. No estás pensando, estás siendo gobernado por algo que tiene décadas de antigüedad y que nadie te dio permiso para revisar. Eso es lo que llamo el precio invisible, el que no fijaste tú, el que fijaron las circunstancias de tu infancia, las creencias de las personas que te criaron, los momentos en los que aprendiste que querer más era peligroso o ingenuo o vano. Y ese precio invisible, esa instrucción enterrada, lo contamina todo. Contamina cuánto cobras, contamina a quién atraes, contamina las decisiones que tomas cuando nadie te ve, contamina lo que te permites desear en voz alta. Si esto te está removiendo algo por dentro, pulsa suscribirte mientras escuchas. Lo que viene ahora es la parte que más cuesta aplicar solo, y necesitas el siguiente vídeo también. Ahora, ¿qué consecuencias reales tiene operar con ese precio impuesto? No son solo económicas, aunque las económicas son obvias. La consecuencia más silenciosa es que construyes una identidad de tamaño reducido y desde esa identidad pequeña tomas decisiones pequeñas. Y las decisiones pequeñas confirman la identidad pequeña. El bucle se cierra solo. El sábado por la noche llegas a la cama con la sensación de que otra semana pasó sin que nada cambiara.
no porque no hayas trabajado, sino porque trabajaste dentro de los límites que ese precio invisible marcó. No mandaste el presupuesto más alto, no cerraste la venta que podías cerrar, no publicaste lo que tenías listo, y todo tuvo una excusa racional. Mañana lo mando cuando esté más pulido, cuando tenga más seguidores, cuando pase este mes. Pero el problema no era el presupuesto, ni los seguidores, ni el mes. El problema era el precio que llevas grabado y que nadie te pidió permiso para ponerte. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Aquí va lo que sé que funciona. No porque lo haya leído, porque lo he tenido que vivir. Cuando llegué a Londres con 26 años, sabía fregar platos. Eso era lo que podía hacer. No porque fuera lo máximo que tenía para dar, sino porque era lo máximo que mi sistema interno creía que podía pedir. Tardé meses en entender que no me faltaba talento. Me faltaba el permiso interno de ocupar más espacio. Cuando empecé a trabajar esa capa, cambié de trabajo, de sueldo, de círculo, no de golpe. Pero empecé a moverme, porque el precio que le estaba poniendo a lo que aportaba cambió por dentro antes de cambiar por fuera. Lo primero que tienes que hacer es localizar el programa, no analizarlo, localizarlo. Esta noche, antes de dormirte, hazte una pregunta concreta. ¿Cuál es la creencia sobre el dinero, el éxito o el mérito que escuché en casa más de 10 veces antes de los 12 años? No la que te enseñaron a decir, la que se decía entre dientes, la que flotaba en el ambiente. Escríbela, una frase, solo una. Puede ser algo como el dinero no crece en los árboles, o la gente con dinero es así porque se lo ha quitado a alguien, o nosotros somos de otra pasta. Esa frase es el programa. Escríbela en papel, no en el móvil. Segundo paso, desautorízala. No la ignores, no la reprimas. Mírala directamente y dile en voz alta, con la boca abierta, esta frase exacta. Esto fue una opinión aprendida, no una ley. Y yo ya no vivo desde esa opinión. Parece simple. El cerebro no distingue bien entre lo que le dices en silencio y lo que le dices en voz alta con el cuerpo presente. Cuando hablas en voz alta, activas más partes del sistema nervioso. La desautorización necesita cuerpo, no solo pensamiento. Tercer paso, instala la instrucción nueva. Justo en ese momento, antes de dormir, cuando el cerebro empieza a bajar la guardia, di en voz alta la versión contraria y verdadera. No una afirmación de manual, algo que tú puedas creer, aunque sea un 1%. Por ejemplo, empiezo a cobrar lo que aporto, o me permito ocupar el espacio que merezco, o mis resultados pueden ser distintos a los de mis padres. Una frase, la tuya, la que sientas un mínimo de verdad, aunque sea pequeña. Ese momento, justo antes de dormirte, es el momento de mayor acceso a la capa donde vive el programa original. No lo desperdicies en el inventario de lo que no hiciste. Úsalo. Cuarto paso. Repítelo 3 noches seguidas, no 10, no 30, 3. Porque la consistencia mínima repetida es más poderosa que la sesión intensa de una noche. 3 noches, el mismo ejercicio, la misma frase, el mismo momento. Y en el quinto paso, que es el que la mayoría salta, toma una acción que viole el precio viejo. Una sola. No hace falta que sea enorme. Manda el presupuesto que tienes miedo de mandar. Publica el contenido que llevas semanas guardando. Haz la llamada que llevas aplazando. Una acción concreta que tu sistema interno resistía porque el programa decía que era demasiado. Esa acción, aunque sea pequeña, es la señal más potente que le puedes mandar al cerebro de que el programa ha cambiado. El cerebro aprende más de lo que haces que de lo que piensas. Y ahora, la escena que te prometí al principio. Cuando estaba en Londres fregando platos, hubo una noche en que el jefe del restaurante me preguntó si sabía hacer algo más. Yo sabía. Tenía formación técnica que no había usado porque algo dentro de mí no creía que pudiera pedir ese tipo de trabajo. Le dije que sí. Me temblaron las manos mientras lo decía, pero lo dije. A la semana estaba haciendo otra cosa, con otro sueldo, con otra mirada cuando me miraba al espejo por las mañanas. El programa no se había ido del todo. Tardó años más. Pero esa noche aprendí que la acción que viola el precio viejo no necesita que el miedo desaparezca.
Solo necesita que suceda de todas formas. Eso es lo que puedes empezar esta noche. Ahora, si lo que hemos trabajado hoy te ha hecho ver que el problema no era de estrategia, sino de capa profunda, tengo algo para ti. Son 3 audios grabados para que los escuches mientras duermes, durante 3 noches. No es un curso, no es teoría, es trabajo directo en la capa donde vive el bloqueo real, cuando el cerebro está en el estado en que más absorbe, porque hasta que no muevas esto por dentro, vas a seguir poniendo el precio que te puso tu pasado. Los tienes gratis en emprendimientosalvaje.com/3 noches. Si este vídeo te ha llegado de verdad, suscríbete. Aquí entrenamos esta frecuencia, vídeo a vídeo. Y si conoces a alguien que lleva años preparándose pero sin mover la aguja, que sospecha que el problema es interno pero no sabe cómo tocarlo, mándale este vídeo. Lo necesita más de lo que tú crees. Nos vemos mañana, salvaje.